Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar nuestro estudio en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1. Bueno, habíamos llegado hasta el verso 10, así que vamos a continuar desde el verso 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, habíamos visto que tenemos una calidad de hijo en el verso anterior. Y también esto lo vemos en el verso 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto implica también una herencia. Y Romanos capítulo 8, vamos a estar viendo Romanos capítulo 8, el verso 16. Dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, acá vemos, hermanos, los hijos naturales poseen todo lo que los padres poseen, y cada hijo es dueño de lo que sus padres les dejan. Legalmente no hay para desconfiar. Asimismo es en la familia divina, y esto le fue revelado al apóstol. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Vamos a ir al capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Y dice: así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. La palabra traducida en él, del verso 11, es un propósito, y propósito significa colocar. Vamos a Efesios. Dice: así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos acá, como dije, la palabra propósito significa colocar previamente, anticipadamente. En la antigüedad pasada resolvieron un designio. Allí se reunió la Trinidad y ellos hablaron y resolvieron. Y este es el propósito del que está hablando el apóstol Pablo, sobre algo, sobre la vida de una persona. Qué maravilloso, hermano. Nuestra calidad de hijos y una herencia en Cristo son conforme al diseño de Dios. No es un hombre que hoy dice una cosa y mañana cambia. No, es de acuerdo al diseño de Dios. Y eso no se muda, porque dice que en él no hay sombra de variación. Así dice su palabra. Dice que él obra todas las cosas en vista de llevar a cabo este propósito, conforme al consejo de su propia voluntad, según el designio de su propia voluntad. Y acá nosotros estamos viendo
El soberano tomó decisión e hizo su soberana voluntad. Qué tremendo y qué glorioso, hermano, que un día allí en la eternidad pasada, esto ya se habló, ya se preparó y ya se designó a hacer esto y nadie lo iba a cambiar. El verso 12 dice, a fin dice, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, ¿cuál es el consejo tan particular de la voluntad de Dios? En este punto, en este verso 12, es para la alabanza de la gloria. Otra versión dice, a quienes primero confiamos en Cristo, o más bien a aquellos que tuvimos una esperanza previa en Cristo. El verso 12 sigue diciendo el pronombre a nosotros y se refiere a los judíos. Cada vez que el apóstol Pablo habla de nosotros, está hablando de sus hermanos los judíos, pues Pablo era uno de ellos, pues ellos los judíos debían ser siempre los primeros en ser una alabanza para la gloria de su nombre. Ese fue el designio del consejo especial de su voluntad, por lo cual hizo todas las cosas obrar. Y en el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el verso 13 dice vosotros, y se refiere a los gentiles, o sea, nosotros los no judíos. Acá también nosotros tenemos entrada a través de la gracia. Por eso dice, en quienes también vosotros. Debemos tomar siempre en cuenta estos hechos, si no habrá confusión en nuestros estudios de la palabra. Los judíos fueron primeros en esperar a Cristo, pues Dios les había anunciado el uno viniendo. Por lo tanto, Pedro dice en Hechos capítulo 3, vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 15, dice, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Acá el apóstol Pedro está hablándole, está dirigido a los santos gentiles y también a ellos. Él les está hablando acá. Por tanto, Pedro es el que está hablando. Y nosotros, acá hablando de los gentiles, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Fíjese la diferencia. Fíjese la diferencia. El verso 13. Acá Pablo sigue hablando de él y sus asociados, o sea, de los judíos. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Vemos aquí, ellos se identificaban de esa manera, de esa manera. Y vosotros, que significan los gentiles, capítulo 20, versículo 17 al 19, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros, acá le está hablando a los gentiles, dice, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido
por las acechanzas de los judíos. Este versículo todavía aclara más que le está hablando a los gentiles. Dice, por las acechanzas de los judíos. Fíjese cómo Pablo les habla y les recuerda. Y fíjese cómo él le sigue hablando a estos hermanos. Y dice el verso 30, dice, y de vosotros gentiles, acá le está hablando a los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Fíjense acá el apóstol Pablo cómo les está hablando, y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y le sigue hablando a los gentiles, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vemos acá al apóstol Pablo, cómo él les habla realmente. Y vamos a ir a Efesios, a los Hechos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Acá vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos cuán necesario es, hermano, en este tiempo, ser llenados con el Espíritu Santo. Realmente, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Todo lo grita, hermano, y nos estamos preparando para un gran evento. Pero sepa algo, hermano, que aquel que quiere componer la compañía esposa debe ser llenado con el Espíritu Santo, debe ser completo. Así nuestro cuerpo también será trino, así también seremos trino y completos en Cristo. Vamos a ver el capítulo 1, el verso 12 a 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás y Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjense, hermanos, vemos acá reunidos a los judíos cristianos. Acá ellos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, podemos decir acá, con toda autoridad, porque era la primera vez que se iba, vamos a decir, a derramar en un conjunto, así como todo lo que se hace por primera vez, le podemos decir bautismo. Luego ya después de esto ya es llenura del Espíritu Santo. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice capítulo 2 y verso 1, estaban todos unánimes juntos. Fíjese, acá resalta algo, dice que estaban todos, pero estaban unánimes juntos. Oh, que este Espíritu, hermano, en este tiempo que cuesta tanto cuesta estar unánimes y juntos en la presencia del Señor. A veces cuando el Espíritu Santo se manifiesta, uno piensa en una cosa y otro en otra, pero acá estaban ellos
esperando unánimes y juntos. Y el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No dice que vino y llenó solamente a una parte. No dice que vino y solamente le llenó a los discípulos. Dice toda la casa, toda la casa. Y bueno, y sabemos, hermano, que la casa habla también de nosotros. Y Él nos llena a todos. Y nos llena todo completo. Y el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no algunos, hermanos, no algunos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hermano, a veces tenemos la confusión. Dice, sí, yo fui lleno, dice, pero, o por ahí dijo una palabra y nunca más volvió a hablar en lengua. No, tiene que seguir, porque esta es la demostración de la llenura del Espíritu Santo. De la llenura del Espíritu Santo. Pablo nunca prohibió hablar en lengua. Él dijo que realmente no molestaran durante la predicación, porque el Espíritu Santo es ordenado. Pero Pablo dice algo, yo en mi casa hablo más que todos ustedes, yo en mi casa. Pero hay hermanos que he tomado sobre esa cosa, sobre ese versículo. Dice, hermano, no podemos hablar en lenguaje, porque Pablo dice que realmente es mejor, dice, escuchar, dice, con los sentidos. No, acá dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hermano, si usted no habla en lenguas, si usted no manifiesta ser lleno del Espíritu Santo por medio de las lenguas, usted se va a enfriar. Usted realmente no está alabando. Cuando usted habla en lengua, alaba a mi Señor. Y habla palabras misteriosas con su Dios. Pero Dios sabe lo que usted tiene necesidad. Por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos reunidos acá, como le dije, a los judíos. Y también vimos que estaban esperando a el Espíritu Santo. Y dice que sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Esto hizo énfasis Pedro. Pero también después de cerca de 10 años, sobre los gentiles, dice que ellos fueron llenos. Y de eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. En el capítulo 10. Hermano, a veces realmente los hermanos están tan secos que no entra, no hay gozo, no hay realmente una evidencia, no hay gozo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no manifiestan, hermano, no manifiestan. Tenemos que realmente levantar nuestras manos, y hablar y pedirle al Señor, Señor, dame para poder alabarte en otras lenguas. Y el Señor le va a dar, hermano, el Señor le va a dar, porque Él se goza cuando su Hijo le hablaba con esas lenguas celestiales. El verso 44 del capítulo 10 de los Hechos. Fíjese acá. Está hablando ya de los gentiles. Allá en el capítulo 2 fue para los judíos. Y acá en el verso 44 al 46 dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Y quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Se quedaron atónitos.
quedaron perplejos, quiere decir, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Fíjese, hermano, a los dos les dio lo mismo. Los de los dos grupos cuenta los mismos, tanto de los judíos que estaban esperando como de estos gentiles. Y dice que ellos se quedaron atónitos, quedaron perplejos, quedaron pasmados, diciendo, ¡ay, sobre ellos también! Entonces, hermano, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. Y si usted, hermano, realmente no ha sido llenado, esta es una promesa que está para usted y para cada uno de los hermanos, de aquel que busca. Usted no tiene que empezar a rogar, sino, Señor, lléname, y glorifique al Señor. Levante su mano y glorifique al Señor. Y el Señor, ¿dónde está? Me va a llenar con el Espíritu Santo. Le va a llenar con el Espíritu Santo. Y ahí usted va a empezar a manifestar en lengua. Y se va a gozar. Porque yo le digo algo, hermano. La palabra dice así. Es necesario para que usted pueda oír el suave susurro del sube acá. La novia tiene que ser completa. ¿Usted quiere ser novia o esposa de Cristo? Usted debe ser llenado con el Espíritu Santo. Esto es lo que fuimos enseñados siempre por la palabra. Y vemos al apóstol ir a las iglesias en Judea, a los cristianos judíos. Gálatas capítulo 1, versículo 22. Seguimos viendo sobre este tema. Dice, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Judea o Judá significa alabanza o alabanza. Y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban. Y el verso 24 decía, y glorificaban a Dios en mí. Ahí el apóstol Pablo estaba haciendo lo que dice allá en Éfeso capítulo 1. Dice, a fin que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Acá está hablando de los judíos. Usted no olvide, hermano, que Éfeso era una asamblea gentil. Y aunque entre ellos había judíos, vamos a ver lo que dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 7. Y aconteció, dice que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjese, hermano, lo que acá está diciendo, sin perder esta cita. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Acá vemos que dice que vino sobre ellos, dice,
el Espíritu Santo. Y el verso 13 dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese, hermano, acá aclara de lo que está hablando, de lo que está hablando. Esta palabra nos muestra que por gracia entramos a estar en el secreto, de que los gentiles compartiremos junto a los judíos la gracia de Dios, junto a los judíos, tanto judíos como gentiles oyeron el evangelio de la salvación. Los gentiles creían y algunos judíos se iban endureciendo cada día más, cada día más. Mientras pasaba esto, el apóstol Pablo seguía predicando a judíos y a gentiles. Vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 19. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjese que él primero, cada vez que llegaba a un lugar, iba a una sinagoga, iba al lugar de los judíos. Pero fíjese lo que dice el verso 9. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno, llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, los judíos y griegos que son gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Fíjese acá lo que dice. El apóstol entró en la sinagoga y por 3 meses habló con denuedo, discutió y persuadió. Él les mostró realmente, discutiendo, dice el verso 8, y persuadiendo. La palabra denuedo significa intrepidez, valor, y la palabra intrepidez significa sin temor y con arrojo. Él les habló, él no tenía temor de predicar esta gloriosa verdad. Él no tenía temor de predicar esta gloriosa verdad. Y vemos que después sigue, dice, discutiendo, y discutir, ¿qué significa? Discutió, dice, y persuadió, dice. Discutir significa examinar una cuestión en detalle, contender y alegar razones, seguro ante el parecer de otro. Hermano, y nosotros estamos seguros de lo que la palabra de Dios declara. Hermano, si la palabra de Dios declara, tenemos que creer. Por eso decimos, amén, Señor, a tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente, hermano. La palabra es que solamente debemos decirle, amén, Señor. Y bueno, acá vemos el cuarto, persuadir. Persuadir significa inducir o convencer a alguien con razón a creer. ¿Y quién más sino el apóstol, con la unción del Espíritu Santo sobre él, iba a hacer esto? ¿Quién más sino el apóstol Pablo? Y en el verso 13 volvemos a Efesios. Efesios capítulo 1. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, dice, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo, hermano, sin antes recibir a Cristo.
como su Salvador personal. Solo lo pueden recibir los santos. Y vamos a ver esto en el Evangelio de Juan. Cuán necesario es. Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo 16 y 17. Y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús. Y les está hablando de la promesa del Espíritu Santo que Él enviaría hacia ellos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, el Espíritu de verdades, el cual el mundo no puede recibir. El verso 17 aclara muy bien, el mundano o el mundo no puede, no le puede recibir, solo aquel la cual Cristo mora. Él, o más claro, le recibió en su corazón como su Salvador, creyendo primero en Él, primero en Él. Esto echa por tierra la doctrina de los carismáticos, que no han recibido a Cristo y dicen ser llenos con el Espíritu Santo y adorando a ídolos mudos y a cuantas cosas llamar a Dios que no son dioses. Y ellos dicen que son llenos del Espíritu Santo. Es mentira, hermano, porque la palabra es bien clara sobre esto. Y vamos a ver lo que dice Romanos, Romanos capítulo 10. Son versículos muy conocidos, pero que el Señor siempre nos recuerda, para que realmente no seamos engañados. Y mayormente en este último tiempo, hermano, dice que saldrán muchos engañadores, y saldrán para engañar aún a los escogidos. Capítulo 10 de Romanos, versículo 9 al 13. Vamos a leer el 8. Más que dices, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjese lo que dice el verso 9. Dice, pues, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy importante. Primero debe escuchar y creer, y luego le recibe en su corazón. ¿A quién? A Jesús. Y al entrar en nuestro corazón, una parte de la Trinidad entra en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6. La epístola a los Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjese lo que acá nos habla. Y como dije, entra a la Trinidad, una parte de la Trinidad, y así se hace manifiesto. El sello significa cerrar, encerrar, y algo que está encerrado y sellado. Solo es el dueño quien lo puede tocar, y lo puede abrir. Los antiguos de dinero tenían un anillo
con un sello, con una señal de salvoconducto. Pues no todos tenían el mismo sello, solo los que pertenecían a esa familia. Y así es el santo, hermano. Vemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Y oí el número de sellados. Fíjese, acá había una multitud sellada. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus y de los hijos de Israel. Fíjese, de cada tribu había 12.000. Había 12.000 sellados. Tenían el sello, hermano. Y como dije, solo los que pertenecían a la familia conocían ese sello. Y así el santo, hermano. Y dice el verso 2, volvemos allí, de Apocalipsis, capítulo 7. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra. Dice que vio otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello, hermano. Tenía el sello, y él sabía cuál era el sello que tenían aquellos sellados. El sello del Dios vivo. Vemos en Mateo capítulo 3 y el verso 17. El Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese que el Espíritu le fue dado a Jesús como la aprobación del Padre. Y así también nos es dado a nosotros, sus hijos, el don del Espíritu. Es también una prenda, una arra, del cual nos habla. Y si vamos a Efesios, un arra, de la cual es un contrato. Esto, hermano, es algo que donde vamos nos identifica. Dice el verso 14. Podemos leer el 13 para que vamos a decir, esté unido. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La gracia, hermano. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjese, hermano, lo que dice acá. Dice que el Espíritu Santo le fue dado a Jesús como la aprobación del Padre. Y así también, hermano, nos fue dado a nosotros, hermano. Nosotros sus hijos. El Espíritu es también una prenda, un arra, un contrato escrito, firmado y sellado, hermano. Por eso nosotros recibimos realmente el sello del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Recibimos el sello del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Hermano, realmente que el Señor nos muestre y nos revele esto. Muchas veces, hermano, años estamos congregándonos y amamos al Señor, pero naturalmente. Pero Él dice allá en Juan, dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores le adoran, dice. Y Él le busca, dice. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Vamos a ver un poquito. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Bueno, hasta el verso 22 dice que el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como dije, es un contrato escrito, firmado y sellado, hermano. La medida del amor, gozo y esperanza y gloria que poseemos ahora son solo ejemplos de la medida de la gloria que hemos de poseer en la gloria. En cuanto a los cuerpos resucitados, hermano, la medida de la gloria, hermano. Qué glorioso lo que el Señor nos da. Algunos tendrán más gloria que otros, pero únicamente, hermano, los ganadores del premio, aquellos que ganen el premio, la cual es Cristo, el amado, tendrán idéntico al cuerpo de gloria junto a Él. Aleluya, hermano. Tendremos un cuerpo glorificado igual al de nuestro amado, hermano. Filipenses capítulo 3 y verso 21. ¿Cómo no gozarnos, hermano? ¿Cómo no gozarnos en esto? Dice que nuestro cuerpo será semejante al de Él. Nuestro cuerpo será semejante al de Él en gloria, hermano. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, muchos hermanos, a veces ya en la vejez y aún también en la juventud, somos aquejados por muchas cosas. A veces, hermano, realmente ya rengueamos, a veces estamos este cuerpo se enferma, y a veces, hermano, estamos faltos de cosas, pero, hermano, un día estaremos allí, junto al amado, solo por su gracia, y allí tendremos toda la gloria que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él, hermano, transformará ese cuerpo de humillación. Ya no va a haber más enfermedad. No va a haber más tristeza. No va a haber más dolor. Este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, cómo no gozarnos, hermano, cuando podemos leer esto. A veces parece que nos decaímos y parece que estamos muy caídos, pero leemos su palabra y nos muestra, hermano, de la gloria que el Señor tiene preparado para todo aquello que le buscamos, para todo aquel que cree y le busca. Y así será la esposa, el esplendor de la novia. El esplendor de la novia o de la esposa debe ser el mismo del novio, hermano, no va a ser otro. Y dice Apocalipsis, toda gloriosa, toda gloriosa. Oh, hermano, que pudiéramos en ese momento el Espíritu Santo pueda mostrarnos a cada uno. A veces, hermano, nos entristecemos y lloramos, pero el Señor, hermano, viene otra vez por su palabra y nos consuela y nos muestra. Dice que será, dice el mismo del novio. Vamos a comparar por último en 1 Corintios capítulo 15, versículos muy conocidos, el 40 y el 41. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. El uno es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Pero fíjese que la mayor es la gloria del sol.
Y esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él es llamado el sol de justicia. Y nosotros vamos a tener, hermano, ¿cómo no vamos a compungirnos? ¿Y cómo no vamos a dar gracias al Señor? ¿Y cómo no vamos a gozar, hermano? Si vamos a tener la misma gloria del sol. La misma gloria del sol. Y así también es la resurrección de muchos santos. Compartirán junto a la mano el futuro glorioso de honor y gloria. Y sus cuerpos irradiarán con el mismo esplendor. Ese esplendor supremo que se insinuó en la transfiguración. Vamos a extendernos un cachito más. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Fíjese que ahí ya comenzó a insinuarse. Era pequeña, pero hermano, fue gloriosa. Mateo 17. Hermano, realmente a veces uno está muy caído, está muy dolorido, pero cuando leemos la palabra, ella viene y nos alienta y nos levanta. Dice el capítulo 17, verso 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como las nubes, como la luz. Fíjese, como la luz. Fíjese, dice que se transfiguró. Y esa era una parte nomás de su gloria, hermano. ¿Cómo será aquel día? ¿Cómo será aquel día, hermano? Cuando la esposa sea mostrada en los siglos venideros, hermano. Y estamos muy pronto a eso. El Señor ya viene, hermano. No es que va a venir, el Señor ya viene. Pronto está para suceder este gran evento. Cuando la esposa sea levantada y los vestidos allí resplandezcan como la luz. Dice que su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y versículo 30. Realmente, hermano, qué glorioso que es, hermano, cuando uno realmente estudia la palabra y uno comienza a ver lo que el Señor nos tiene preparado. Por eso, hermano, tenemos que pedir al Señor revelación. Debemos pedir al Señor revelación. Fíjese lo que dice aquí, el verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Y ese día está pronto, hermano. Ese día está pronto. Este es el periodo de la resurrección, la redención de la posesión comprada por el Señor. Vamos a ir otra vez a Efesios capítulo 1 para ir terminando. Capítulo 1 de Efesios. Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, realmente hasta aquí hemos llegado con la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. El Señor nos ha hablado.